Hola jóvenes, bueno, vamos a trabajar hoy en torno a lo que es la geometría molecular. Para poder hablar de la geometría molecular tenemos que tener en cuenta que es todas las formas geométricas que pueden adquirir las moléculas cuando, cuando los átomos de estas se encuentran unidos. La geometría molecular se basa en dos teorías: la repulsión de pares de electrones y la hibridación de los orbitales. En ese caso, ya habíamos hablado que según el número de átomos, entre más átomos tenga la molécula, mayor variedad de formas moleculares puede adquirir esta, ¿no? Entonces, a medida que vayamos trabajando, de una vez vamos a hacer ejercicios para poder aplicar cada una de estas dos teorías. Vamos a iniciar con la teoría de la repulsión de pares de electrones. Cuando hablamos de la repulsión de pares de electrones, entonces lo vamos a aplicar a moléculas que tienen un átomo central, que no es un elemento de transición. Y se basa en el siguiente principio: los electrones, por tener carga negativa, se repelen entre sí y se ubican tan lejos como sea posible en un espacio tridimensional. En ese caso, vamos a hablar en la repulsión de pares de electrones. Vamos a hacer una estructura que va a tener las siguientes características, ¿no? Inicialmente vamos a arrancar con lo que es la estructura de Lewis, que ya sabemos trabajarla por aquello de los enlaces. Entonces vamos a trabajar con este ejemplo que es el fluoruro de berilio. Vamos a empezar elaborando lo que es nuestra estructura de Lewis en ese caso. Voy aquí a elaborar, voy a ampliar aquí un minutico. Bueno, perfecto. Entonces vamos a construir nuestra estructura. Entonces voy a colocar aquí el flúor, el berilio y nuevamente el flúor. En ese caso es importante que tengan en cuenta la electronegatividad del flúor. Sabemos que el flúor es el elemento más electronegativo de nuestra tabla periódica, por tanto no puede estar cerca a este, entonces tienen que estar alejados lo más posible dentro del plano tridimensional. En ese caso, como la electronegatividad es de 4, entonces el átomo de flúor debe estar lo más lejos posible del otro átomo de flúor para poder formar el enlace, ¿no? Entonces, lo más alejados que pueden estar en este caso dentro del plano tridimensional es formando un ángulo de 180 grados uno del otro, ¿no? Bueno, en ese caso entonces vamos a colocar nosotros aquí nuestros electrones. Entonces, los electrones del último nivel, vamos a ver que el flúor se encuentra en el grupo 7A, por tanto tiene 7 electrones, 1, 3, 5 y 7 electrones. Vamos con el otro flúor igual tiene 7 electrones en su último nivel. Y en el caso del berilio, el berilio lo tenemos en el grupo 2A, entonces tenemos 2 electrones en el último nivel. Listo, aquí lo colocamos. Entonces vamos a hacer nuestros enlaces. Vamos aquí a organizar el enlace. Entonces enlazamos aquí al berilio con el flúor estos electrones. Muy bien. Y por acá lo enlazamos de esta manera también. Entonces aquí tenemos que, para poder elaborar nuestra molécula, tenemos el berilio como átomo central. Un enlace con este flúor, un enlace sencillo. Y aquí tenemos el otro enlace sencillo con el otro flúor. Listo. Bueno, entonces tenemos ya nuestra estructura de Lewis. Ahora sí, vamos a empezar a hablar, en este caso, del átomo central. Entonces, el átomo central que tenemos en nuestro compuesto, ya sabemos que es el berilio, entonces vamos a escribirlo aquí. El átomo central es el berilio. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el berilio en este caso? Entonces, los electrones de valencia son los electrones de su último nivel, que corresponden al mismo grupo. Entonces el berilio tiene 2 electrones. Listo. 2 electrones. Bueno, vamos a escribirlo mejor voy a borrar acá y vamos a escribirlo entonces aquí. Electrones de valencia del berilio, entonces serían 2 electrones. Muy bien. ¿Cuántos electrones enlazó el berilio? De los 2 electrones que él tenía, ¿cuántos enlazó? Los 2 en este caso. Entonces aquí colocamos los 2 electrones, sumamos, 2 más 2 serían 4 electrones, y estos 4 electrones me equivalen a 4 pares, a 2 pares. ¿Listo?
4 electrones que me equivalen a 2 pares. Bueno, ahora vamos a hablar de la molécula. En el caso de la molécula, entonces, toda la molécula vamos a hacer. Normalmente yo lo coloco aquí separadito, pero esto siempre va todo como todo va en una sola estructura, ¿no? ¿Cuántos pares compartidos encontramos aquí en la molécula? Entonces, aquí tenemos un par y aquí tenemos otro par, entonces serían 2 pares. Muy bien. ¿Cuántos pares solitarios le quedaron al átomo central? Todo esto es una sola cosa, ¿no? Pares electrones que son del átomo central. En ese caso veremos que al berilio no le quedó sobrando ningún par, entonces decimos que 0 pares no enlazados. Muy bien, el agrupamiento de pares es lineal y su geometría molecular es lineal. Muy bien, esto sería la parte de la repulsión de electrones para el fluoruro de berilio. Vamos a ver otro caso, otro ejemplo. Normalmente estos pares de electrones compartidos siempre deben coincidir con estos pares de electrones. Bien, vamos a continuar. Voy a borrar aquí y vamos a pasar al siguiente ejemplo para volver a hacer una repulsión de pares de electrones. Y aquí encontramos al fluoruro de boro. En ese caso, entonces, vamos a contar, tenemos aquí 3 átomos de flúor y un átomo de boro. Entonces, tenemos 4 átomos. Ya recordamos que 4 átomos puede tener una forma trigonal o una forma piramidal. En ese caso, entonces, igual vamos a hacer nuestra estructura de Lewis. Voy a iniciar aquí a colocar el átomo central. El átomo central en este caso tenemos al boro. Muy bien. Y vamos a colocar a los lados al flúor. Bueno, voy a explicar aquí algo. Aquí tengo un flúor, aquí tengo otro flúor y aquí tengo otro flúor. Vamos a revisar primero esta estructura. Si nosotros trazamos las líneas como si esto fuera en el plano cartesiano, entonces aquí vamos a revisar, quiero que veamos aquí, perdón, vamos acá a hacerlo recto. Entonces, vamos a ver, vamos a trazar una línea de aquí a aquí y una línea de aquí a acá. Entonces, para que analicemos la parte de los ángulos. Si nosotros analizamos los ángulos, en este caso, entonces vamos a ver que el ángulo que tenemos entre este flúor y este flúor es de 180 grados. Y entre este flúor y este flúor es de 90 grados. Y entre este flúor y este flúor también tenemos 90 grados. Por tanto, este tipo de estructura no podemos hacerla. ¿Por qué razón? Porque resulta que todos los ángulos tienen que ser iguales. O sea, aquí tiene que haber una simetría. Y esto no es posible que tengamos aquí un ángulo de 180, aquí uno de 90, aquí uno de 90. Esto no lo podemos hacer. Entonces, tenemos que distribuirlos flúor dentro del espacio tridimensional de tal manera que sus ángulos sean iguales. Por tal razón, entonces vamos aquí a borrar y vamos a empezar a mover. Aquí voy a borrar esta partecita, este y este y este. Entonces vamos a colocar a nuestro flúor, aquí en este caso voy a colocar al flúor en este punto. Voy a colocar a un flúor acá. Y el otro flúor lo voy a colocar en este lado. Lo vamos a distribuir de esa manera. En este caso, entonces, vamos a colocar nuevamente nuestros electrones. Entonces, el flúor, como está en el grupo 7A, tiene 7 electrones en el último nivel. 1, 3, 5 y 7. ¿Listo? Este flúor también tiene sus 7 electrones. 1, 3, 5 y 7 electrones. Y finalmente tenemos al último flúor también con sus 7 electrones. Muy bien. 3, 5, 7. Bueno, ese electrón me quedó como extraño, pero bueno. Aquí voy a colocarlo un poco mejor. Listo. Ahora el boro como está en el grupo 3A, entonces tiene, en el último nivel, tiene 3 electrones. Entonces vamos a colocarlos aquí. 1, 2,
y 3 electrones. Listo. Vamos a formar los enlaces dentro de nuestra estructura de Lewis. Y aquí vamos a empezar a enlazarlos. Entonces aquí enlazamos este boro con el... perdón, aquí no. Perdón, aquí vamos a borrar esa partecita. Vamos entonces aquí a enlazarlos. Los electrones, bien, aquí enlazamos al boro con el flúor, el boro con el flúor. Y aquí el último electrón. Listo. De tal forma que cada uno de los flúores, este flúor completó 8 electrones y 8 electrones. Entonces, nuestra molécula nos queda de esta manera. Un enlace sencillo con el boro. El flúor, el boro, un enlace sencillo con el flúor. Y aquí otro enlace sencillo con el flúor. Cuando nosotros vamos a analizar la estructura, entonces vemos que hay una simetría. Aquí el ángulo entre este y este es de 120, entre este y este es de 120 y entre este y este es de 120. Entonces ya tenemos una estructura de tipo trigonal plana. Bueno, vamos entonces a empezar a hacer nuestra repulsión de pares de electrones y vamos a iniciar por acá. Entonces, el átomo central en este caso, entonces ya sabemos que es el boro. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el boro? En este caso tenemos 3 electrones. Muy bien. 3 electrones que son 1, 2 y 3. ¿Cuántos electrones enlazó? Los 3 electrones los enlazó el boro. Entonces aquí 3, sumamos 3 más 3 serían 6 electrones y estos 6 electrones me equivalen a 3 pares. Muy bien, ¿cuántos pares compartidos tenemos en toda la molécula? 1, 2 y 3 pares de electrones. Muy bien, ¿cuántos pares solitarios me quedaron aquí en la molécula? Pares solitarios al átomo central. Aquí en el átomo central vemos que no nos quedó ningún par solitario, entonces decimos que 0 pares no enlazados y por tanto nuestra geometría molecular es una geometría trigonal plana. Trigonal plana. Esa sería la repulsión de pares de electrones. Muy bien. Vamos con la siguiente parte y entonces ahora sí, esta es la primera de las teorías, la teoría de la repulsión de pares de electrones. Vamos a revisar la siguiente teoría que es la teoría de la hibridación y luego hacemos un ejercicio donde podamos aplicar todo. Voy a borrar acá. Bien, y vámonos con la siguiente parte que es lo relacionado con la hibridación. Vamos a utilizar estos dos ejemplos que hicimos acá. Entonces, cuando hablamos nosotros de la hibridación, vamos a tener en cuenta, esto es importante tener en cuenta, ¿no? O sea, esta es la forma que tiene el orbital S, los orbitales P son estos, el orbital PX, el orbital PZ y el orbital PY. Muy bien. En el caso de los orbitales D, este sería el orbital de YZ, el de XY, el de Z cuadrado, el de XZ, el de X cuadrado, Y cuadrado. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto y la forma como la teoría del orbital del enlace y del orbital molecular, la superposición de los orbitales, entonces vamos a ver cómo ocurre lo que es el proceso de hibridación. Bien, en el proceso de hibridación, entonces, se dice que la repulsión de pares de electrones no ofrece ninguna explicación acerca de la forma como ocurre la geometría molecular, entonces por esa razón es importante analizar más la parte de la distribución electrónica y la forma de los orbitales y la superposición de estos orbitales que ya habíamos hablado en otra sesión anterior. En el caso del berilio, vamos a trabajar con este ejemplo, el fluoruro de berilio. Entonces vamos a colocar el número atómico del berilio, que es 4. Entonces su distribución sería 1s2, 2s2. Listo, vamos a colocar nuestros spin aquí en este caso. En este caso, entonces, voy a ampliar esto un minutico. En este caso, entonces, los spin estarían de la siguiente manera. Aquí tendríamos un S2. Aquí tendríamos el 2S2 y normalmente aquí tenemos que tener en cuenta los del último nivel, entonces el último nivel sería 2S2. Bien, aquí en el caso del flúor, el número atómico del flúor es 9 y su distribución electrónica sería 1S2, 2S2, 2P5. Muy bien, vamos a tener en cuenta solamente el último nivel. Como tenemos dos flúor, yo voy a hacerlo 2 veces para poderles explicar bien qué es lo que en realidad debe ocurrir acá.
Entonces, vamos a colocar el orbital para 2s y los 3 orbitales para AP. 1, 2 y 3 orbitales. Voy a colocarlos de esta manera. Bien. Ahora vamos a colocar sus electrones. Este está como medio torcidito un poquito. Vamos a subirlo aquí un poquito. Ahora sí. Ahora sí vamos a colocar los electrones. Entonces, en 2s tenemos 2 electrones, el par completico. Y aquí en 2p5, entonces vamos a colocar nuestros electrones. No olviden que primero colocamos todos los que giran en torno a las manecillas del reloj. Entonces tendríamos el orbital, el electrón 1, 2 y 3 electrones. Bien. Ahora vamos a colocar todos los que giran en contra de las manecillas del reloj o hacia abajo. Hacia la izquierda en ese caso, ¿no? Entonces voy a colocarlos aquí. Este sería 4 y 5, ¿listo? Entonces ya tenemos aquí, en realidad el flúor tendría 5 y 2, 7 electrones en el último nivel. Igual nos ocurriría para el otro flúor que tenemos aquí en la parte inferior. Vamos a ver acá. Entonces voy a colocarle igual sus orbitales y sus electrones. Vamos aquí con el 2s2. Bien. Ahora vamos a colocar los del 2p5. Vamos a hacer aquí, vamos a copiarlo aquí como para que nos rinda un poquitico. Listo. Muy bien. Y los vamos a colocar aquí en la parte inferior. Muy bien, 2p5. Listo. Entonces, ¿qué ocurre acá? A este flúor y a este flúor tienen 7 electrones en el último nivel. Quiere decir que les falta un electrón para poder cumplir la ley del octeto. Entonces le podemos decir al berilio que nos preste un electrón, pero el berilio tiene un problema. ¿Cuál es el problema? El problema que él tiene es que él tiene los 2 electrones apareados. Entonces, de esa manera, él no le puede prestar ningún electrón. Entonces, tiene que hacer un proceso de hibridación para poder prestarle el electrón a cada uno de los flúor, porque hasta el momento él no puede darle ningún electrón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger a estos 2 electrones y les vamos a hacer en este orbital y les vamos a hacer un proceso de hibridación. ¿Qué es? Es separar que este electrón pase al nivel siguiente. ¿Qué sigue después de 2s2? Si yo hablo de 2s2, entonces después de 2s2 paso a 2p. Entonces, 2s2, aquí en este caso tendríamos 1 y 2 electrones y lo que vamos a hacer es coger este electrón que está acá y enviarlo al siguiente orbital. Entonces, vamos a ver, tendríamos A2S y aquí vamos a colocar AP. Muy bien. S tiene un orbital y P tiene 3 orbitales. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger los electrones. Aquí, 2s me quedaría con este electrón normal, un electrón. Y el otro electrón lo voy a mandar al siguiente orbital. El siguiente orbital está en P, entonces quiere decir que lo voy a enviar hasta acá. Muy bien. Entonces, ¿S con cuántos electrones me quedó? S me quedó con un electrón. ¿Y P con cuántos electrones me quedó? Con un electrón. En ese caso, entonces vamos a decir cómo sería el tipo de hibridación. El tipo de hibridación, diríamos nosotros que es S con 1 y P con 1. S con 1 y P con 1, ¿qué quiere decir? Que nuestra hibridación se llama SP. Muy bien. ¿Cuántos orbitales hibridados quedaron? Quiere decir, ¿cuántos orbitales quedaron con un electrón? En este caso tenemos 2 orbitales hibridados o con un electrón. Muy bien. Ahí en este punto es cuando ya podemos decirle, muy bien, a este flúor, ¿cuántos electrones le falta? Le falta un electrón. Entonces es sencillo. Simplemente cogemos este electrón que estaba acá y ya pasa y se enlaza con él para que el flúor complete la ley del octeto. Y este electrón que está acá viene, pasa a
viene a este flúor y se comparte ahí directamente. Entonces ahí los dos flúor completan la ley del octeto. Ya como están separaditos los electrones, entonces ya podemos formar el enlace y ya pueden ellos completar la ley del octeto. Entonces el tipo de hibridación sería sp y nosotros podemos decir que en ese caso tenemos dos orbitales hibridados o con un electrón. Orbitales hibridados serían dos, que son estos dos que tenemos acá. Muy bien, eso sería en el caso del fluoruro de berilio. Entonces aquí es donde notamos, esta sería la parte de la hibridación y ahí es donde vienen a quedar las superposiciones entre los orbitales de estos dos átomos. Bueno, de estos átomos, ¿listo? Bien. Bueno, vamos a continuar y vamos a hacer lo mismo, el mismo proceso de hibridación con el fluoruro de berilio. Perdón, el fluoruro de berilio, el fluoruro de boro. Entonces, vuelve y juega. Vamos a pasar aquí a la siguiente. Aquí en este caso, bien. El fluoruro de boro, entonces, vamos a ver que aquí tiene el número atómico del boro es 5 y del flúor es 9. Entonces hacemos la distribución para el del boro, 1s2, 2s2 y 2p1. Y el flúor tiene 1s2, 2s2, 2p5. Listo. Vamos a colocar nuevamente, vamos a trabajar con el último nivel de energía, que sería el 2. Y vamos a colocar los orbitales de S y los orbitales de P y vamos a completar, vamos a colocarle nuestros electrones en este caso, ¿listo? Entonces, en el caso de 1s2, perdón, de 2s2 colocamos el par completo de electrones. Muy bien, colocamos aquí nuestro par de electrones, perfecto. Y ahora esto para 2p1 solamente vamos a colocar un electrón. Entonces lo vamos a colocar aquí. Bien, un electrón. Ahora nos vamos para F y F entonces igual tenemos un orbital para S, para 2S voy a colocarle aquí, solamente lo voy a colocar para un flúor porque los otros igual se va a repetir de la misma manera y aquí colocamos los otros 3 orbitales para P. Ouch. Vamos a colocarlos aquí, los orbitales de P. Bien. Y ahora vamos a completarlo con sus electrones. Entonces aquí diríamos, para este tenemos, perdón, 1 y 2 electrones. Lo vamos a colocar acá. En este caso, muy bien, acá. Bueno, me vine con todo y orbital. Listo. Y aquí vamos a empezar a colocar nuestros electrones. Entonces aquí colocamos un electrón, 2 electrones y 3 electrones. Y ahora vamos a completar con los otros 4 electrones y 5 electrones. Entonces ya tenemos ahí los electrones del flúor. Quiere decir que en este caso el flúor tendría 7 electrones en el último nivel. Entonces nos faltaría 1, 2 y 3 electrones para poder cumplir la ley del octeto. ¿A quién le vamos a decir que nos preste los electrones? Entonces que nos compartan los electrones, pues al boro en este caso. Pero el boro solamente tiene un electrón desapareado, este electrón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer igual el proceso de hibridación, es decir, separar estos dos electrones para poder prestarle o para poder compartir los electrones, más bien, para poder compartir los electrones con este flúor para que él pueda completar la ley del octeto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar aquí? Vamos a hacer el proceso de hibridación y vamos en este caso a hibridar. ¿A quién creen ustedes que tenemos que hibridar en este caso? A este no lo podemos hibridar porque ya está separado. Entonces vamos a hacer proceso de hibridación a 2S2. Entonces a él es al que vamos a hacer hibridación. En ese caso, ¿cómo nos iría a quedar? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a
organizar de tal forma que este electrón que está acá pase aquí, a este punto. Entonces, la idea es coger este electrón y enviarlo al siguiente subnivel. ¿Por qué al otro subnivel, al otro orbital de P? A este orbital, perdón. ¿Por qué? Porque si yo lo coloco en este, primero que todo no es el orden lógico, primero ya sabíamos que tenemos que colocar todos los electrones que giran en torno a las manecillas del reloj, entonces no es lógico colocarlo acá. Lo otro es que si yo lo coloco acá, igual me van a quedar apareados y ya no me va a servir, no voy a poderle prestar nada al flúor en ese caso. Entonces, vamos a tomar a 2S2 y le vamos a hacer el proceso de hibridación y ahí en este caso, entonces, vamos aquí, voy a 2S2, voy a colocarlo igual normal como lo teníamos y 2P1. Entonces, para poderles explicar cómo es que nos va a quedar esto. Entonces, aquí teníamos un orbital y aquí teníamos los 3 orbitales, 1, 2 y 3. Entonces, aquí teníamos 2 electrones, aquí teníamos 2 electrones y aquí teníamos solamente 1. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso simplemente es coger este electrón y enviarlo a este orbital. Aquí a este orbital lo vamos a enviar. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, aquí nos quedaría todo organizado de la siguiente manera. Entonces, ese me quedaría con un electrón. Ese, entonces, aquí lo voy a dejar con un electrón. Y P, en este caso, me quedaría igual los 3 orbitales, 2 y 3. Aquí el electrón que él ya tenía y el otro electrón que estaba aquí pasa acá. Muy bien. Entonces, ¿ese con cuántos electrones me quedó? Con un electrón. Muy bien. Y P me quedó con 1 y con 2 electrones. Entonces, aquí P me quedaría con 2 electrones. Ahora sí, vamos a hablar del tipo de hibridación. Tipo de hibridación. ¿Cómo es el tipo de hibridación? ¿Cómo me quedó el tipo de hibridación? Ese me quedó con 1. Y P me quedó con 2. En ese caso, el tipo de hibridación sería sp2. Ese sería el tipo de hibridación. ¿Cuántos orbitales nos quedaron hibridados? 1, 2 y 3. Y aquí es cuando ya podemos nosotros definir, muy bien, cómo vamos a entregarle los electrones o vamos a compartir los electrones con el flúor. Entonces, este para que complete aquí su ley del octeto se va a compartir. Este pasaría acá para que él completara su ley del octeto, lo vamos a compartir. Y este pasaría acá para que completara su ley del octeto. Y de esa manera nos quedaría el proceso de hibridación. Bueno, este sería el caso de la hibridación y la repulsión de pares de electrones. Entonces, ¿cuál sería la idea en estos momentos? La idea en estos momentos sería que tomaran una molécula, entonces vamos a tomar al CCl4, a este CCl4, y vamos a hacerle la hibridación y vamos a hacerle la repulsión de pares de electrones. Entonces, vamos a hacer aquí proceso de hibridación y vamos a hacer la repulsión de pares de electrones. Entonces, la idea es que hagamos este ejercicio para poder ampliar lo que acabamos de trabajar y aplicarlo. Bueno,